Hola oyentes de Radio Sefarad. No queríamos terminar esta semana sin tener una grabación, una entrevista en directo con Pascal Roa desde Jerusalén para que nos actualice lo que está pasando o dejando de pasar, porque realmente desde hace un mes más o menos, desde el alto el fuego, pues las noticias han cambiado de tono o que nosotros las interpretamos con un tono distinto, ¿no? Hola, Jorge. Sí, llevamos un mes de plan de Trump con sus etapas, primera, segunda, tercera etapa, pero seguimos en la primera, de todos modos. Así, de un mes cuando estábamos en la fiesta de Sukkot se anunció ese plan y de momento estamos viendo quizás los últimos coletazos de la primera etapa con la liberación muy paulatina de los últimos rehenes sin vida. Am, Sí, es una época de informaciones un poco más tranquilas, según qué frente. Luego hablaremos del frente norte de Líbano. Y por eso en Israel se habla también de lo que pasa en el exterior. Y te digo que desde ayer se habla mucho más de Estados Unidos y de Nueva York que del propio Israel y del propio conflicto y la guerra en Gaza. Porque ¿dónde viven más judíos que en Israel? ¿O dónde vive la población judía más grande después de Israel? Es la pregunta, es Nueva York. Y de repente nos despertamos ayer con la noticia, ya eh, estaba previsto así, que ganó Zoran Mandani la alcaldía de la Big Apple. Y esto, pues, con todos los neoyorquinos que viven aquí, que viajan aquí o que se desplazan de aquí a Nueva York, pues no, no deja de causar curiosidad por lo menos y preocupación, porque, bueno, simplemente recordamos lo que dijo en un pasado reciente, que llamó en algún momento a la globalización de la intifada, por ejemplo, dijo que cuando la bota de la policía neoyorquina está en tu cuello, que sepas que está siendo atada o la bota que está siendo atada por el ejército israelí, por Tzahal. O sea, realmente cuando leímos el currículum de esta persona muy, muy joven, de hecho, 34 años, pues no dejamos de tener cara de asombro, porque realmente cómo es posible que una persona tan antisionista, y esto es una palabra menor, porque dirían, o se dice más, una persona tan antisemita, ¿cómo ha sido posible que haya sido elegida alcalde de una ciudad tan importante? Pero bueno, así ha ocurrido. También no deja de sorprender que una parte importante de la población judía de Nueva York ha votado a esta persona. Por supuesto que es difícil vivir en Nueva York, que propone una agenda muy socialista de viviendas sociales, de transporte gratuito, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo realmente es una persona que personifica el entrismo de los hermanos musulmanes en la sociedad estadounidense y por supuesto que no deja de preocupar. Será un epifenómeno y ya veremos, pero por lo menos aquí, desde aquí en Israel, pues se ve con mucha preocupación, la verdad. Ujú. Bueno, eso hoy es un día singular. Las noticias de Israel empiezan en Nueva York. Eh, y eso también tiene por lo menos algo positivo, ¿no? Es decir, porque siendo israelí, que todo el tiempo la cabecera de las noticias en todo el mundo sea Israel, no es bueno, porque en general son noticias en contra de Israel. Yo recuerdo solamente un paréntesis en eso, es cuando empezó la epidemia, lo del COVID, y entonces de Israel llegaban noticias positivas. Y bueno, se hablaba de los avances, de las investigaciones, la vacunación que iba más rápido que en otros países. Pero exceptuando ese pequeño paréntesis en el 2020, yo creo que Israel no baja de los titulares y incluso esta semana es un poco sorprendente, estoy hablando de la televisión española en los diferentes canales, que al no tener material gráfico
sobre el genocidio, entre comillas, que comete Israel, pues lo que están haciendo es, pues, no sé, hablar de cuestiones que no tienen que ver con Israel, pero les cuesta. Y hemos visto cómo los protagonistas de la flotilla, pues, han caído totalmente en el olvido. Es decir, ya nadie los lleva a los estudios porque no interesa. Incluso los organizadores de las manifestaciones están notando un, una caída importante porque ya ven que jamás quiere esta tregua, jamás pidió esta tregua. Entonces ellos dicen, no, no, hay que seguir la guerra desde Madrid o desde Valladolid o desde donde sea, ¿no? Es algo sorprendente. Sí, no deja de sorprender, efectivamente. Pero en cuanto haya violación del acuerdo, violación del cese el fuego y responde Israel enseguida, vuelven los periodistas y pseudo periodistas, activistas para decir que Israel cometió una violación de cese el fuego, cuando en realidad no se trata de eso, sino de una respuesta a una violación de cese el fuego, como pasó hace unos días cuando terroristas mataron a soldados del Ujú. ejército. Pero estamos acostumbrados, desgraciadamente, a eso y podemos decir que desde hace unos días no ha habido ah, o tales violaciones por parte de Hamas a tal punto de matar terroristas. Simplemente lo que hemos visto desde hace una semana es amenazas, como aquí se denomina, amenazas al ejército, amenazas a las tropas de terroristas que se acercaron demasiado cerca o entraron en la línea de demarcación, la línea amarilla, que pertenece a o que está bajo el control de Tzal y en ocasiones han sido eliminados, pero son casos aislados. Ujú. Ah, Perdón, otras respecto a la línea amarilla, he leído que hay una especie de bolsa de terroristas de Hamas en túneles, unos 200 terroristas, y según las informaciones, algunos dicen que se quieren rendir, otros que dicen que solamente 100 se quieren rendir, y que en esos túneles igual todavía puede haber algunos de los secuestrados que no aparecieron todavía en los túneles, cadáveres o no sé, ¿tú tienes un poquito de información sobre esto? sí, es un tema bastante espinoso porque, o sea, ocurre una especie de rifirrafe entre Estados Unidos, entre la administración de Trump y el gobierno de Israel. Es un tema complicado porque, al parecer, unas 200 personas, unos 200 terroristas de Hamas están todavía en túneles que están bajo el territorio que controla Israel y no pueden salir de ahí. Es decir, si salen, salen en territorio controlado por el ejército israelí. Y entonces Hamas, a través de los mediadores, ha pedido que puedan salir en libertad, entre comillas, y puedan alcanzar la zona que controlan ellos. Y por supuesto Israel se ha negado rotundamente. Hubo declaraciones de Israel Katz, el ministro de Defensa, diciendo que todos los túneles se van a destruir, los que por lo menos están en la parte israelí de Gaza. Y por otra parte, Trump, o la administración de Trump, está presionando para que sí dejen pasar, pero te voy a decir por qué, porque sería como una muestra, así, así lo explica la administración de Estados Unidos, sería una muestra, una primera prueba piloto de cómo se llevaría a cabo el proceso de desarme y de amnistía, porque uno de los puntos del plan de Trump dice que después de la primera fase, los terroristas que quieran desarmarse podrán acudir a la amnistía y salir al exilio en un país tercero o seguir incorporándose a a la parte de Gaza que está ahora bajo control de Hamas, pero sin armas. En fin, bueno, es como una prueba de desarme, una primera prueba de desarme que así tendría como
más resonancia y así lo quiere vender, así lo está vendiendo Estados Unidos a Israel. Ujú. Israel dice, no, son terroristas, muchos de ellos que pues, han actuado contra Israel y los queremos detener. Entonces estamos todavía en ese instante borroso o en estos momentos de incertidumbre. No sabemos realmente qué va a pasar con ellos. Es un asunto diplomático. ¿Qué va a pasar con unos 200, ¿no? Hablamos de unos 200 terroristas que están en los túneles y no pueden salir. Um, es, También se condiciona, bueno, Eyal Zamir, que es el jefe de Estado Mayor de Israel, ha recomendado al gobierno que sí les dejen pasar, pero a cambio que consigan la liberación, perdón, la tregua del cuerpo ya sin vida, por supuesto, de Hadar Gordin, que es el soldado que fue asesinado y retenido en 2014, en uno de los episodios de la guerra contra Hamas de aquel entonces. Entonces, esto también, ¿ves? Un asunto diplomático, un asunto de negociaciones, y yo creo que en algún momento sí Israel los dejará pasar a cambio de, ah, por supuesto, la entrega del cuerpo de este soldado y tal vez más garantías por parte de Estados Unidos, porque realmente lo que estamos viendo es que cuesta salir de la primera fase. Es verdad que ahora han entregado poco a poco, arrastrando los pies y bajo presión a Hamas, a los últimos cuerpos sin vida de los rehenes. Faltan seis, faltan seis. Según inteligencia israelí, tres realmente no se sabe dónde están exactamente. Faltarían tres entonces de los seis, del total de seis. El último es un rehén que se llama Joshua Loitu Molel, famoso, bueno, famoso aquí, lo conocemos por ser uno de los extranjeros que trabajaban en un kibutz. Él venía de Tanzania y soñaba con montar su negocio de agricultura en su país y vino al kibutz Nahar Oz para conseguir formación en agricultura moderna y fue abatido en ese día, el 7 de octubre de 2023, y llevado a la franja. Hay otro también tailandés, o sea, de nacionalidad tailandesa, que todavía está retenido por Hamas. Y entonces son seis, cinco israelíes, un tailandés. Pero después, ¿qué pasará? No se sabe muy bien. La segunda fase, al parecer, tendrá la legitimidad internacional en el sentido que Trump está presionando o está haciendo, teniendo, ¿cómo decir? Está intentando que se busque un cuadro tipo legislativo en las Naciones Unidas, es decir, que haya respaldo de la comunidad internacional para la segunda fase. Ah, entonces ahí tendríamos, una vez que se vote, una vez que se adopte una resolución de las Naciones Unidas, se tendrá más detalles sobre qué pasará con la desmilitarización de la franja, el desarme, quién la llevará a cabo, porque realmente de momento, si lo miramos desde el lado israelí, parece que solo Israel está capacitada a desarmar Hamas o intentar hacerlo, es decir, ¿quién va a poner la mano en el fuego? ¿Quién se va a atrever a decir a Hamas, por aquí las armas? Se ve complicado. Sí, Trump dijo la semana pasada que si no se desarma Hamas, si las tropas internacionales no desarman a Hamas, lo haremos nosotros, mirando de reojo a Israel, como que ustedes lo harán. Pero de momento no vemos otra solución que esa, porque Hamas es Hamas. Hamas, hablando de violación del cese el fuego, pues está, como lo hablamos la semana pasada, está manteniendo o fortaleciendo incluso su dominio, su control sobre la parte que le corresponde de la franja, sobre la población. O sea, Israel sí tiene 53% de territorio, pero no es la parte más poblada. La parte más poblada son las ciudades, están en manos de Hamas.
Así que de momento sí es una posición un poco cómoda para Israel porque puede mirar, puede controlar, puede recabar inteligencia sobre los movimientos de Hamas, pero no es el plan de Trump. El plan de Trump va mucho más allá. ¿Quién llevará a cabo la segunda fase? Pues igual la semana que viene sabremos más entre 2 semanas, pero de momento estamos todavía en la primera fase, a la búsqueda o a la espera de la recuperación de los últimos rehenes sin vida. Ujú. Bueno, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de la situación en la Franja de Gaza, pero no se acaba allí ni el mundo ni los problemas de Israel. Vayamos a la frontera norte. ¿Qué pasa con Líbano? Sí, porque también ahí recordamos que el cese el fuego entró en vigor en noviembre de 2024 con las mismas promesas y premisas de desarme de Hezbollah, de control, de monopolio de las armas por parte del gobierno libanés, por parte del ejército libanés, pero son palabras, palabras y palabras, muchas veces vacías, porque realmente Hezbollah, su fondo de comercio es el mismo que Hamas, es decir, luchar contra Israel, matar a judíos y intentar que deje de existir el país hebreo. Entonces, realmente, ¿quién lleva a cabo esa acción? Por supuesto, lo tiene que hacer el gobierno de Líbano, pero entre debilidad, entre pobreza, entre corrupción, pues no estamos viendo los resultados. Por eso vemos noticias todos los días de bombardeos de Israel en posiciones de Hezbollah, sobre todo en el sur del país, pero también en el Valle de la Bekaa, bastiones de Hezbollah que intenta el propio movimiento terrorista reorganizar, reagrupar, rearmar. También asistimos a intentos de contrabando de armas, más complicado ahora que Siria ya ha pasado a, a otro dominio, otro control, pero sin embargo sigue habiendo vías de contrabando. Israel lo está controlando, está bombardeando todo lo que pueda y mientras hablamos ha habido un aviso de evacuación, que es una cosa que era menos frecuente desde noviembre del año pasado, desde la entrada en vigor del cese el fuego, un aviso de evacuación de edificios en 4 pueblos del sur del Líbano. No de pueblos, sino de edificios localizados, precisos. Sabemos dónde están los terroristas de Hezbollah, dónde están poniendo sus armas, depositando sus cohetes y están siendo bombardeos en este momento cuando hablamos. Son oleadas de ataques y parece que todo ha sido coordinado precisamente no hay efecto sorpresa porque están siendo evacuados y seguro que esto permite minimizar las víctimas mortales, pero sí el material por lo menos quedará destruido. Y te digo, desde la semana pasada, desde la última vez que hablamos, todos los días ha habido por lo menos un ataque aéreo, un bombardeo, con varias eliminaciones de miembros de Hezbollah, de la fuerza de élite Radwan, por ejemplo, a veces en edificios, a veces en coches, a veces en motocicletas. O sea, tiene la información Israel, está actuando. Por supuesto que el gobierno de Líbano no está en medida realmente de actuar contra Hezbollah, incluso bajo presión de Estados Unidos, incluso con todo el apoyo que pueda prestar Estados Unidos. Lo que sí, lo que sí estamos viendo son movimientos de la administración Trump para que el gobierno de Joseph Aoun, del presidente libanés, empiece a hablar con el gobierno de Israel intentando explicar que en el fondo es de interés común luchar contra Hezbollah, pero es muy difícil, pero realmente es el objetivo, realmente. ¿Cómo puede ser el objetivo?
puede ser el modelo incluso de Siria. Y con eso termino, porque la semana que viene habrá un encuentro importante, no en Israel, sino en Washington, entre el presidente Trump y el presidente sirio, Ahmed al-Shara. El encuentro tendrá lugar el lunes y es la primera visita en Estados Unidos de un jefe de gobierno de Siria. O sea, es realmente un hecho importante y se hablará, según lo que ha publicado Reuters, la agencia de noticias, se hablará de la posibilidad de una presencia militar de Estados Unidos en o cerca de Damasco. Porque la idea detrás de todo esto es establecer una presencia norteamericana para facilitar um, lo que se llama un plan de no agresión entre Israel y Siria, para facilitar un pacto de seguridad entre los dos países. Y esto realmente es novedoso, porque si realmente lo consigue Estados Unidos, que haya un acercamiento entre Israel y Siria, por lo menos para no agredirse mutuamente, y que hay seguridad y que hay compromisos, garantías por parte de ambas partes, pues igual puede servir de modelo para Líbano, que tantas dificultades está teniendo con Hezbollah. Ujú. Bueno, luego podríamos hablar de otros países, pero que simplemente porque están callados, ¿no? O sea que podríamos preguntarnos qué estará haciendo Irán y las milicias proiraníes de Irak, y qué pasa con Arabia Saudita, si va a volver a plantearse relaciones diplomáticas dentro de poco o, bueno, hay muchas preguntas que se podrían hacer, pero no son las más urgentes. Así que por esta vez te vamos a dejar en paz. Vamos a disfrutar de un tiempo de noticias desde Israel que no consume todo el tiempo y se queda con cosas sin hablar. Hoy vamos a ser generosos y disfrutar de que esta semana, a pesar de todos los problemas, a pesar de que todavía el alto el fuego no es la paz, pues por lo menos el número de víctimas en todas partes está disminuyendo. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal Roa, y hasta la próxima entrega. Hasta luego.